vamos a interactuar aquí los cuatro respecto de esos desafíos y retos que tendrá el presidente Daniel Noboa en este segundo periodo. Doctora, yo leí un artículo suyo muy completo, así como usted lo hace a la perfección, investigando, indagando, que para lograr el crecimiento económico que aspira el presidente de los ecuatorianos, no basta con esta propuesta importante, por cierto, de ley económica urgente, que no solamente tiene matices o temas económicos, sino también penales, sino que usted ponía el dedo en la llaga y hacía referencia a ese código del trabajo de la época del rey Pepino, de 1930 y tantos. Eso, para hablar con precisión. Cuéntenos detalles a profundidad. ¿Por qué es importante tener una reforma laboral moderna que permita al presidente de los ecuatorianos lograr sus objetivos y crecimiento económico? ¿Por qué sin buen empleo no podemos crecer? Sí, gracias, Luisa. Es un honor para mí compartir con ustedes, con Paul, Luisa y Jorge y los distinguidos radioescuchas y quienes nos ven a través del YouTube. Muchas gracias por la entrevista. A ver, el CECódigo efectivamente fue dictado o puesto en vigencia en la época del presidente del año 1938, Enríquez Gallo. Y no es posible que un siglo más tarde y siga en vigencia, y como yo decía en el artículo al que usted hace alusión, decía, ¿por qué no crecemos? Y sigan vigentes cuando todo ha cambiado. Pero además es que se le han hecho algunos remiendos y a partir de esos remiendos hemos ido tratando de acomodar política y demagógicamente, porque creo que de eso se trata, cuando se hicieron cada reforma, dándole al trabajador más prebendas y más prebendas, pero casi que nada a cambio, porque yo tengo mi fuerza laboral y mi empleador tiene el capital. Los dos somos aliados estratégicos. El uno no puede vivir sin el otro, pero lo que no puede ser es que haya una relación tan desequilibrada que si imaginamos un guinguilingongo, ponemos al empresario abajo y arriba al trabajador. Ninguna relación, ni siquiera las domésticas, o sea, hablo de las familias, debe darse en esas condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajador, bueno, es verdad, tiene derecho a todo lo que consagra la legislación. No me opongo, pero ¿qué pasa? Si renuncia el trabajador, tengo que remunerarlo. Y me va ocasionando tremendo daño. ¿Por qué? Porque yo a ese trabajador lo he capacitado. Me ha costado formarlo. Cuando ya está formado, se va. Me deja un vacío. No me previene. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que yo tengo que remunerarlo porque se va encima. No puede ser. Entonces, todo esto hace que cualquiera que quisiera venir a invertir en el país se abstiene. Además, no hablemos de los contratos colectivos, no hablemos de los sindicatos. Entonces, repito, es una relación totalmente desequilibrada que tendríamos que ver de qué manera la equilibramos, pero es para el futuro, porque de acuerdo con la Constitución de 2008 no hay regresión en derechos. Obviamente no vamos a disminuir ningún derecho para ningún trabajador, pero sí para adelante. Doctora, Paul, Jorge, la doctora ha tocado algo importante, y es que aquí, Jorge, cuando se habla de flexibilidad laboral, es como decir una mala palabra. Enseguida saltan los sindicatos, saltan los recalcitrantes opositores a toda idea de modernidad a esa legislatura. No obstante de que cuando un compatriota decide irse a Europa, Canadá o Estados Unidos, van felices y trabajan por horas y hacen buen dinero y lo envían acá a sus familias. Pero cuando se lo quieren normar aquí, ya vimos lo que ocurrió con esa consulta popular. El presidente plantea crear 1 millón de plazas de trabajo. Económicamente hablando, ¿cuánto tendría que invertir para poder lograrlo? Porque crear trabajo formal en el país
cuesta. ¿Podrías indicarnos un estimado de todos los componentes que económicamente hablando implican lograr ese objetivo del presidente? Buenos días, Luisa, Paul, doctora, que gusta también estar con ustedes. Gracias. Sí, en efecto, la doctora tocaba un punto muy importante en el tema de la modernidad del código, y tú señalas algo importante. Una de las aristas para ese incentivo o creación de empleo es desde el gasto público, que sin duda es bienvenido en la economía hasta cierto punto, pero porque tampoco la economía debe solamente depender del ejercicio o de la inyección de dinero de recursos. En todo caso, siempre los gobiernos se han preocupado por generar plazas de trabajo. Hemos escuchado distintas ofertas en las múltiples campañas electorales que hemos atravesado. Se habla ahorita de 1 millón de puestos de trabajo. Ahora bien, ¿cuánto representa eso? El gobierno tiene la principal, que es la obra pública. La obra pública, en este caso, carreteras, hospitales, especialmente, a la cual podría estar inyectando, pero no tiene que ser el único pilar. Tiene que garantizar desde el sector privado que también puede haber inyección de recursos por parte de ellos. Y el privado lo tiene. Lo que pasa es que esos temores que en los últimos 3 años se han hecho cada vez más latentes respecto a la falta de institucionalidad, la seguridad jurídica, hace no solo que el inversionista extranjero no venga, sino que el inversionista local tampoco invista lo que también se necesita, y prefiere colocar sus recursos en entornos más seguros antes que colocarlos en el mismo país. Entonces, estaríamos hablando si en los últimos años el plan anual de inversiones ha estado bordeando los 1.800 millones de dólares, y vemos que no ha sido suficiente para lograr eso. Deberíamos estar hablando de unos 2.500 a 3.000 millones de dólares solo por parte del gobierno, más lo que se puede inyectar en este sentido por el sector privado, pero teniendo presente que el gobierno no tiene que ser el único que mete sino en la economía. Recordemos lo que pasó hace algunos años atrás, que cuando subió el precio de los commodities y el gobierno inyectó mucho dinero en ese entonces por obra pública, que insisto, bienvenida sea, pero hubo tal dependencia del flujo del gobierno que cuando empezó a caer el precio del petróleo, por citar uno, desde el 2014 y se agravó en el 2016, la economía se paralizó, tuvo un shock. Empezaron los atrasos con los proveedores del Estado, atrasos que hasta la fecha, los 10 años después los tenemos. Entonces, hay que tener un balance, un equilibrio adecuado entre lo que inyecta el gobierno, incluso para que no exista un exceso de liquidez y dispare precios, otros aspectos que pueden ocurrir, y la participación del sector privado en la economía. Economista Jorge, si bien es cierto, Noboa ya tuvo 1 año 5 meses. Teniendo ese tiempo como ejemplo y como escuela, ¿cree que existiría un respiro económico y que eso lo que prometió de 1 millón de plazas de empleo se pueda ejecutar y se pueda dar? Yo lo veo complejo que lo pueda lograr, y no porque no tenga las intenciones de hacerlo, sino porque las cosas no pueden lograrse de un momento a otro con tal rapidez. Por ejemplo, siempre los países gozan de una reputación. Ecuador todavía le falta construir esa reputación, reconstruirla, mejor dicho, en ese sentido. Hemos perdido bastante en términos de declararnos que no somos capaces de pagar nuestras deudas, en múltiples acuerdos con los organismos multilaterales que justamente consultaban en su momento a Mauricio. Es decir, ha habido algunos antecedentes que determinan que el Ecuador todavía no es confiable para traer esos recursos. Entonces, yo como inversionista, yo voy a preferir colocar mis recursos en países que incluso tienen hasta muchos problemas democráticos, como el caso de Perú. Todos lo sabemos que Perú ha tenido variopintas cantidad de presidentes en los últimos 20 años, de todos los colores, tonos y sabores, puestos en temas de corrupción, por ahí institucionalidad. Colombia tiene un presidente de izquierda y aún así atrae inversión. Entonces, yo creo que vamos por la senda, pero difícilmente pueda lograrlo. Ojalá, como ciudadano, si lo logra. Ya como economista le veo complicaciones en que pueda cumplir, porque necesitaría algo tan amplio, llámese un plan Marshall que pasó en Europa, o un New Deal que pasó en Estados Unidos para sacar la Gran Depresión, en la que hubo una tal inyección de recursos. Ojo, la visita que hizo el presidente a los distintos países podría ser parte de esa tónica para atraer los recursos, tal vez en un corto o mediano plazo, y ojalá esos elementos sean para, en efecto, poder garantizar ese 1 millón de puestos de trabajo. Doctora, Sí. Daniel Noboa ya tiene un proceso, como le decía al economista, de 1 año 5 meses. Lo tiene como ejemplo, no es que empieza de cero, o sea, hay que partir por eso, ¿no? Mañana ya, 25 de mayo, Daniel Noboa inicia este periodo de 4 años, pero él ya tiene una escuela de 1 año 5 meses luego de la muerte cruzada. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué panorama usted visualiza para esos 4 años de Daniel Noboa? Porque no empieza de cero, ya tiene una escuela. No, evidentemente, pero un poco enlazando con el tema anterior y con lo que decía Jorge, para que el país crezca necesita inversión. Para que el inversionista venga o el que está aquí se quede y siga poniendo dinero, capitales aquí, necesita seguridad jurídica, que no la hay. Pero hay algo contra lo que debemos de luchar, y yo creo que eso es lo primero para poder tener un éxito en cualquier gestión.
pero es extremadamente complicado de combatir, y me refiero a la corrupción en el sector público. Si alguien quiere poner un negocio, por chiquito que sea, le exigen 10.000 cosas, pero para cada 10.000 cosas que debe de cumplir, tiene que aforar. ¿A qué me refiero? Tiene que entregar determinada cantidad de dinero. Y ese sistema de corrupción que corroe los cimientos mismos del país es piramidal. Va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos invertir? ¿Cómo alguien puede emprender en un negocio? Por ejemplo, para tener una licencia ambiental, se tardaron 2 años, porque no había el decreto ejecutivo, porque no había el reglamento. Y mientras tanto, ¿qué? La persona se queda sin poder recuperar lo que ha malamente invertido. Entonces, si usted quiere poner un negocito chiquito de un kiosco, tiene que ir al municipio. ¿Y cuánto le cobran en el municipio, cualquier municipio, ¿sí? Para que su trámite comience y camine? ¿Y cuánto tiempo después obtiene una satisfacción? No se puede. Entonces los negocios, y dependiendo de cada negocio, requiere de una inversión, entre comillas, para aforar al corrupto que le está pidiendo el dinero. Eso se tiene que acabar. ¿Cómo? Lo que a mí se me ocurre es simplemente lo que decía Carlos Julio Manuel el otro día. Debe de venir o conformarse una comisión que sea apoyada por la ONU, y que esta comisión investigue y sea sin rostro, porque los niveles de corrupción son miles de millones de dólares. Con esos miles de millones de dólares, yo saco del estado de pauperización en que se encuentra la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Doctora, sí. Usted habla de este tema que es definitivamente terrible, el tema de la corrupción, y es algo que nos agobia y que hemos venido década tras década, y en lugar de mejorar hemos ido para atrás como el cangrejo, y se ahonda y se agrava. Usted habla de la creación de una comisión en donde también pueda tener su intervención, participación, la Organización de las Naciones Unidas, para poder garantizar de alguna manera una verdadera transparencia. Y es que hemos perdido la confianza al punto de que aquí lamentablemente ya no sabemos quién es quién, y así ha quedado evidenciado y demostrada la corrupción por las últimas investigaciones y casos que fueron denunciados en su momento por la doctora Diana Salazar. Ahora habrá que ver quién viene. Estamos a merced de lo que decida ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo al que respeto a sus integrantes. No se puede meter a todo el mundo en un mismo saco, pero sin embargo no es menos cierto que su accionar está en entredicho. Además de eso, usted ha dado y ha citado una de las formas de poder eliminar o erradicar la corrupción. ¿Qué responsabilidad y cómo deben o debieran actuar cada uno de los actores políticos en su conjunto, representados en el Poder Legislativo, representados en el Poder Ejecutivo, en la majestad del Poder Ejecutivo, en virtud de que todas las familias ecuatorianas estamos a expensas y con nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en estas nuevas autoridades que nos ofrecen un nuevo Ecuador? ¿Qué responsabilidad y compromiso debemos esperar de ellos, más allá de que tengamos que forzosamente tener intervención internacional para garantizar transparencia, que es lo que a usted le preocupa y me preocupa a mí, le preocupa a Paula, Jorge y a quienes nos están escuchando? Porque cuando vemos una asamblea en donde ya hay una oposición que, como bien lo citaba Paul, le da la espalda al presidente y no quiere escuchar ni ver el orden del día, o simplemente deciden no asistir a la posesión, desconociendo la legitimidad de este mandato, entonces nos entran serias dudas de hasta dónde hay ese verdadero compromiso de toda la clase política nacional respecto de ese deseo y voluntad de los ecuatorianos de que este nuevo país
no sea solamente un nuevo país de enunciado, sino de realidades. Bueno, yo lamentablemente tengo que decir que no veo que haya un compromiso serio de parte de todos los componentes del políticos en el país. Desgraciadamente no, porque es como un remar en contracorriente. Es decir, si realmente quieren al país, para empezar no debieran de adoptar la actitud adoptada, debieran empezar por reconocer que hay un mandato legítimo que comienza el día de hoy. Les guste o no. Y duélale a quien le duela. Desgraciadamente, somos dueños aquí de parcelas. Yo creo que el Ecuador es, alguien dijo un día, una gran hacienda con vista al mar. Y esta hacienda se la encuentra parcelada entre los gerentes propietarios de los partidos y movimientos políticos, que creo que sumados entre oligarquía, costeña y quiteña, a lo mejor no pasan de 10. Estamos en manos de ellos, y la gran mayoría son titiriteros. Entonces, cuando usted estaba hablando de la asamblea, recordaba la anterior, si ustedes van a robar, compañeros, roben bien. No recuerdo tanto eso. ¿Qué significa eso? Roben, pero bien. Ahora, si yo quiero tener mayoría, yo presidente, y además, dicho sea de paso, la veo muy frágil esta mayoría y por desgracia, ¿qué te pido a cambio? Dame los hospitales, dame las aduanas, dame lo de la minería, por favor. Es que entonces se me ocurre pensar a mí en una mortecina llena de gallinazos. Discúlpenme la expresión, pero es así. No puede ser que la patria, que el país nuestro, que es de los ecuatorianos, se lo repartan tan vilmente de esa manera. ¿Usted ve estas alianzas frágiles? Sí, lamentablemente las veo frágiles. Ojalá que el tiempo no nos dé la razón. Pero se puede pactar entre movimientos políticos a beneficio de... Está bien, pero el beneficio del país, pero no del beneficio del bolsillo de X, Y o Z, por favor. Otro de los temas que tocábamos aquí en este panel, en este coloquio, en WQ Noticias, en esta transmisión especial, es la necesidad de que venga inversión extranjera. En el Ecuador, durante el año 2024, Jorge, y tú podrás indicarme si estoy o no en lo cierto, la inversión extranjera fue más o menos unos 200 y tantos millones de dólares en el Ecuador. En tanto que en Perú fue de 10.000 millones en inversión extranjera y en nuestro vecino del norte, en Colombia, 15.000 millones de dólares. Siendo que, como todos conocemos, y tú precisabas en la primera parte de tu intervención, que en Perú ha habido un verdadero vaivén y mare magnum político con derrocamientos de presidentes que han estado involucrados en hechos de corrupción y que han tenido que ir con sus huesos a la cárcel en virtud de que ahí la función no se anda con medias tintas. Sin embargo, decíamos, esto no ha ocurrido en el Ecuador. ¿Por qué es que mientras en Perú y en Colombia la inversión extranjera llega a manos llenas, aquí en el Ecuador apenas alcanzó los 230 y algo millones de dólares? ¿Qué podemos hacer más allá de tratar de erradicar la corrupción para poder lograr esa ansiada inversión extranjera? Mira, realmente el asunto de inversión no solo se trata de lavarse la cara y decir vengan a invertir, es con acciones, con hechos, con un marco jurídico que por sí existe aquí en el país. Que digamos, pero ¿por qué no funciona acá y en otros países vecinos, ni siquiera tan lejos? Allí sí funciona y acá no. Más allá de la falta de institucionalidad, es el respeto entre los poderes. Ningún inversionista cuando quiere colocar sus capitales quiere pelearse, pero quiere un marco jurídico que de alguna forma garantice que si hay problemas, lo podamos resolver en el orden de dicho marco jurídico. Pero si ese marco jurídico se torce por los jueces de turno, por el sistema judicial que está percibido como corrupto, como ya le decía la doctora, y otros poderes o funciones del Estado, obviamente yo dudo 2 o 3 veces en colocar mis recursos, porque yo no quiero perder mis recursos, yo no quiero que exista después un proceso de nacionalización de activos o lo que se le va a ocurrir a cualquier gobierno de turno, no digo al presidente Noboa, a cualquier gobierno de turno que ya ha pasado en otros momentos y que yo pierda mis inversiones. Entonces tú lo señalabas, Colombia recibe 15.000, Perú recibe
100.000. Hay una visión de largo plazo, que incluso han caído presidentes por casos de corrupción. Lavallato es uno de ellos. Pero la economía sigue creciendo. Sí. Pero esa visión de largo plazo. ¿Cuántos años tiene el presidente del Banco Central de Perú? 23 años tienen en funciones. Es decir, ha pasado por presidentes que han sido de corte nacionalista como Yantumala, de Cuchique como de derecha, Castillo, Alan García incluso, que fue que se suicidó por temas de corrupción. Entonces ha sobrevivido la economía, pero eso demuestra la institucionalidad y el respeto entre las funciones que tiene que existir. En cambio acá, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? El Ejecutivo contra el Legislativo contra el CPCC, la función judicial, muerte cruzada. Entonces, nadie en su sano juicio, por más que nuestro país sea maravilloso en todo sentido, como contrarios que lo consideramos, nadie va a querer colocar sus recursos por ese temor a que qué pueda pasar de aquí a mañana. ¿Qué está pasando en el Palacio Legislativo, mi querido Paul? Sí, esto fue más temprano, incluso se está replicando en la página web de la presidencia cuando el primer mandatario estuvo como invitado especial para colocar ofrendas florales y un grupo de jóvenes de distintas instituciones se acercaron a entregarle medallas y otros reconocimientos. No, lo cierto es que aún no llega a la asamblea el presidente electo Daniel Noboa. Economista, sobre la parte económica, a mí me queda algo en la cabeza y en la retina que dice: he puesto la casa en orden. ¿En lo económico ha puesto la casa en orden durante este periodo corto de 1 año 5 meses o cómo ve la economía? Yo creo que ha avanzado en cierta medida en poner esa casa en orden. Tuvo un ministro, Juan Carlos Vega, que de alguna forma buscó mantener la disciplina fiscal, buscar recursos, hizo más ajuste del gasto que ya lo venía haciendo el presidente Moreno, lo venía haciendo el presidente Lasso, y uno de ellos fue justamente el plan anual de inversiones. Por ahí fue que los gobiernos de los últimos 5 años decidieron ajustar el gasto. Entonces, y de alguna forma logró aspectos que no se había logrado antes, como poder eliminar ciertos subsidios a los combustibles especialmente, subir el IVA, que de alguna manera también hubo una situación, ustedes como periodistas lo saben, muy penosa con un medio de televisión a inicios del año pasado, que de alguna forma fue el justificativo o la excusa perfecta para decir, bueno, subamos impuestos porque vamos a combatir, o subamos el IVA porque vamos a combatir la inseguridad, y lo logró. Pero en todo caso, ahí vienen otros aspectos. Cuando ya viene justamente la primera vuelta y fue tan reñido los resultados, cambia de ministro. ¿Por qué? Porque ya no le servía la disciplina fiscal. Necesitabas abrir la llave de alguna forma para inyectar gasto, y lo vimos en subsidios, en bonos, en muchas cosas, porque el ministro Jaramillo se prestaba para eso. Ahora, con Zahira Moya, ya nuevamente va a regresar a esa disciplina fiscal, está justamente buscando acuerdos con los multilaterales, incluso hasta con China, que de alguna manera ya tenemos la experiencia con los créditos, y quiere de alguna forma garantizar esa sostenibilidad fiscal que la requiere. ¿Por qué razón? Porque este año ya no hay contribuciones temporales, este año ya no hay esos ingresos que le ayudaron a tener en el 2024. Recordemos que 2 puntales hicieron que los ingresos tributarios suban en el 2024. El IVA, que de alguna forma se va a mantener, y las contribuciones temporales que se crearon en la reforma tributaria del 2023. Y el año pasado, por el tema político, ya la reforma tributaria ni siquiera la planteó, aunque ya está bastante discutida con algunos sectores. Entonces, ¿cómo cubrimos entonces el déficit fiscal? A eso justamente, ahorita la vía va a ser el endeudamiento, va a ser buscar... Más deuda para nuestro país. Más deuda para nuestro país, sobre todo por los pagos que se vienen a fines de este año y 2026 y 2027, que van a ser los más fuertes. ¿De cuánto estamos hablando? Porque ya se empieza a pagar el capital y estaremos bordeando de pagos entre 5.000 a 6.000 millones de dólares, ya porque el capital empieza a tener que cancelarse. Recordemos que esas renegociaciones que hicimos entre el 20 y 21 por temas del COVID son las que empiezan a reflejarse desde ahorita con temas de pagos. Entonces, tiene que buscar a reducir el gasto público, tiene que buscar que venga inversión extranjera para que se pueda, esos son los puntales. Lo que propone la economía criminal en este proyecto de ley es justamente buscar que el sector privado también meta recursos para que el gobierno, sin dejar de hacer sus funciones, apoyar la seguridad, sienta que tiene más recursos por parte del sector privado, y ahí es donde se va a apalancar. Nos queda clarísimo que la única forma o salida en el tema económico va a depender, y todos coinciden, nuestros panelistas, usted, doctora, Jorge, Mauricio, Pozo, y muchos de los panelistas distinguidos que han pasado por nuestros micrófonos, va a depender de las reformas estructurales, reformas en el Código Laboral, reformas en el catastro minero, también reformas en el Código Orgánico Integral Penal, reformas de todo tipo para cambiar una normativa constitucional moderna que le permita al Ejecutivo poder acometer en las acciones que permitan atraer la inversión extranjera. Ahora, doctora,
sangre nueva corre en la política ecuatoriana. El presidente es un hombre muy joven, al igual que el titular del legislativo. Gran parte de la composición de la asamblea también es de mucha juventud, de gente que bordea entre los 20 y 30 años, 35 años. Gente joven, gente preparada. Hemos visto sus perfiles académicos, son gente que se ha preparado para llegar allí. Pero no es menos cierto que es vital la experiencia que dan los años, la sabiduría. Y usted, que es una mujer sabia, más allá de que Gracias. es una mujer que se mantiene y se conserva estupendamente, pero la sabiduría la da la experiencia, los años vividos. Y usted es una mujer seria, comprometida, y a través de sus columnas de opinión siempre ha atinado con los conceptos yendo hacia el rescate de valores que deben estar intrínsecamente ligados con el ejercicio de la función pública. ¿Qué consejos se permitiría a usted poderle dar a esa nueva clase política que hoy nos está gobernando? El presidente de la República en su segundo mandato y esa nueva asamblea. Ellos hablan de un nuevo Ecuador, de una nueva asamblea, de una nueva forma de hacer política. ¿Cómo lograr que haya esa conjunción, ese match, esa cohesión entre lo que dicen y lo que puedan lograr? ¿Qué es lo que deben tener presente y no olvidar jamás? A ver, Luisa, son algunas preguntas en una sola. Primero, cuando usted hablaba de la sabiduría de las personas mayores, etcétera, me trasladé a la China y supongo que Jorge también inmediatamente, por el consejo de sabios. Los chinos, mientras más edad tienen, bueno, obviamente ellos hablan de más sabiduría y siempre hay un consejo de sabios a quien consultar, pero no es por gusto, pues, porque uno a través de la experiencia, de los tropiezos, de las piedras que ha encontrado en el camino, va recolectando toda una información y al final dice esto está bien o esto está mal. Así es. No, y no porque somos jóvenes y tenemos todo el ímpetu de cambiar el país, que dicho sea de paso, y perdónenme ¿qué sería yo? No soy tan ingenua para decir, sí, lo vamos a cambiar en 4 años, porque no se lo va a poder cambiar. Tenemos problemas estructurales. Muy serios, muy profundos. Sí, difícilmente. Pero sí creo que lo que se debe hacer es ir a la adopción de una agenda nacional de competitividad. Bien. Cuando el presidente Gutiérrez ejercía su mandato, desgraciadamente cortado, y ya sabemos por quiénes, nosotras con Isabel Noboa luchamos bastante para que se forme el Consejo Nacional de Competitividad, que haya yo lo formé el Consejo Consultivo. Isabelita fue la primera presidenta y yo fui la primera secretaria. Y con el presidente Lucio Gutiérrez fuera, luego nos tocó venderle la idea a Gustavo Noboa. Se la vendimos, logramos venderle la idea de la Agenda Nacional de Competitividad. Se hizo la agenda, se la publicó, lamentablemente feneció el mandato de Gustavo y de ahí para adelante, creo yo, con el perdón a lo mejor de las que no desconozco, no se continuó con esa agenda. Y lo primero que hay que hacer es, a ver, ¿qué es o cuáles son nuestras fuerzas? Y 2, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Y qué es lo que necesitamos para trazar? Porque debemos de trazar un camino, pero no hay que hacer, como decía Machado, pero eso es para la literatura, camino al andar. No podemos seguir caminando al andar. Debemos de trazarnos una meta. Trazar una meta significa quiero llegar allá, pero lo más importante es cómo voy a llegar allá. Tener una planificación. Absolutamente. Y creo, ojalá que la haya, creo que no la hay. Doctora, yo quiero preguntarle como columnista y como mujer, conocedora de muchos temas, la relación o relaciones. Daniel Noboa, durante 1 año, 5 meses, que estuvo cumpliendo este gobierno incompleto del señor Lasso, estuvo con su binomio, la señora Verónica Abad, una relación muy,
muy conocedora, ¿no? Llena de conflictos que terminaron en muchos incidentes. ¿Cómo ve la relación? ¿Y se puede confiar en esa relación que existiría entre Daniel Noboa con la vicepresidenta actual, María José Pinto? A ver, ¿Podría darse un quiebre nuevamente en este binomio? creería, pensaría y desearía que no, porque no le hace bien al país. Entiendo yo que Daniel Noboa no conocía a la señora Verónica Abad cuando él le propuso, me parece que se la impusieron. Es decir, él necesitaba un partido político para poder entrar en la competencia y que esa fue la condición. Muy bien, esto te lo alquilamos o te lo vendemos, no sé qué pasó. Ahí sí no lo sé. Pero con la condición de que la señora Verónica Abad sea el binomio para llegar a presidencia y vicepresidencia. Entonces, si no conoces a la persona, es como que te casas con alguien sin haberla visto nunca, sino una sola vez en la iglesia. Eso no puede funcionar jamás. Aún habiendo vivido con la persona muchos años, siempre hay conflictos y se termina en una ruptura. En esta ocasión parecería que no, que la señora, la vicepresidenta, sí es amiga, es conocida y que entendería yo que no se, y desearía que no se produzca una situación tan particular como la que se produjo con la señora Abad. Ahora, yo creo que debe desaparecer la figura de la vicepresidencia de la República, no la necesitamos. Sino como un ministerio que sea. A ver, ¿qué es lo que dice? Si mal no recuerdo, es el 150 de la Constitución, que cuando, y es lo que propongo yo que se reforme, cuando, repito, se va a ausentar el presidente de la República, puede encargar a un ministro cualquiera el mandato, mientras dura su ausencia, obviamente no de un año, ¿no? Y si es por un periodo superior a X días, pues la Asamblea lo nombra al reemplazo. Entonces, no necesitamos esta figura que al fin y al cabo ha resultado incómoda y como dijo, creo que fue Velasco Ibarra, que era un conspirador a sueldo. Entonces, eso no debe de caber, porque según la propia Constitución, ¿cuáles son las funciones del vicepresidente o vicepresidenta de la República? La que les asigne el presidente de la República. Exactamente. Y pare de contar. Y reemplazar al presidente en caso de ausencia. Nada más. Entonces, si lo quiero ver como mi enemigo, el uno al otro, ¿para qué coexistir? ¿Para qué estar juntos? No lo necesitamos. Otro tema polémico, tenemos ya imágenes en vivo y en directo del interior del Palacio Legislativo, de la Asamblea Nacional, ya se ve bastante lleno. Como lleno de deseos de trabajar por el país, esperamos los ecuatorianos, porque otro de los temas polémicos que se espera se podrían tratar en el transcurso de las semanas a propósito de las reformas a la Constitución es el levantamiento del candado constitucional para el retorno de las bases extranjeras en el país, como en su momento estuvo la base de Manta. Doctora, desde su respetable punto de vista, ¿convendría o no a los ecuatorianos el retorno de una base norteamericana en nuestro territorio? Pero por supuesto que sí. Es que, a ver, si yo no quiero que me controlen, digo yo, por algo será. Sí, es evidente, es como que es una verdad de perogrullo. 2 más 2 son 4. ¿Quiénes se oponen? Aquel que quiere que el país progrese, que el país no esté sujeto y con el oprobio de las drogas, de los narcos encima y de los narcocriminales. Cuando había la base de Manta, por supuesto que hubo, por lo menos en esa zona, había un respeto y en nada afectó a la soberanía nacional, que al final es como una entelequia, pero sí su ausencia permitió que se permeabilice también el ingreso de él y se facilite el ingreso de los narcos. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto, al tener que tener presencia, en este caso, de extranjeros
para que nos controlen. Es que no podemos controlarlos nosotros mismos. Ojo, le pregunto esto haciendo de abogado del diablo. Yo en lo personal también soy partidaria de que regrese la base de Manta, que se haga otra en Esmeraldas, no sé, en todos los sitios, en las zonas de frontera, porque definitivamente el crimen transnacional aquí ha hecho de la suya y ha hecho del Ecuador casa de teja. A ver, en el momento en que decimos vengan todos, porque aquí no les vamos a exigir ni siquiera pasaporte a lo mejor, no les vamos a exigir visa, y que la ciudadanía universal, y que los demás países del mundo hagan lo propio. Por supuesto nadie lo hizo, ¿no? Solo el Ecuador. ¿Qué significa eso? Le estoy abriendo las puertas a que cualquiera venga, se instale aquí y haga lo que quiera, sin control alguno. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo han dicho los propios albaneses, los que se han instalado aquí. ¿Y por qué viene usted al Ecuador? Bueno, en primer lugar, porque no me exigieron visa. Y porque no hay control. Exactamente. Entonces, los fenómenos sociales no se dan de la noche a la mañana, ni por generación espontánea. Son procesos que se van agravando en el tiempo como esto. La permeabilización en las fronteras, sin control alguno. Las FARC en el sur de Colombia, norte de nuestro país, ¿y qué pasaba? Recuerdo que alguna vez fue, cuando yo era notaria, una persona que había trabajado en la frontera del Ecuador en la parte de la provincia de Esmeraldas, Ecuador con Colombia. Entonces se trataba de que una lancha iba a salir sin permiso hacia Colombia llevando gasolina. Ese es otro tema, ¿no? Entonces la persona que tenía en sus manos la facultad de decir sale o no sale, porque va a salir si tiene gasolina, que se está fugando. Correcto. Al otro lado de la frontera tiene que quedarse, no puede partir. 10 minutos más tarde, dice que por orden del diputado tal, que dejen salir la lancha. Imagínense. Vamos a hacerle un par, luego conversamos con ustedes, no se nos vaya. Estamos viendo en vivo ya la llegada de los ministros, si me ayudan con la pantalla grande. Incluso ya tenemos el contacto de María Mercedes Cuesta, una colega periodista de la Alianza Altavoz. Ahí estamos viendo ya en tiempo real la llegada del ministro de Defensa, como lo pueden ver ya al legislativo. Hace pocos minutos también llegaron miembros de la cúpula militar y de la cúpula policial como parte de los invitados. Ahí se ve que el ministro de la Asamblea recibe a los altos miembros del gobierno como también a los invitados especiales. Si me ayuda nuestro compañero que está en el cómputo, ya tenemos el contacto de María Mercedes Cuesta, que nos ha hecho un informe. Recordemos que ella es de la Alianza Altavoz, que está haciendo la cobertura allá en Quito. Estamos en esta alianza, ¿no? WQ Radio con Altavoz. María Mercedes Cuesta, cuéntanos cuáles son los detalles previo a la sesión o previo a las declaraciones del presidente electo Daniel Noboa. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos nosotros ya en la entrada de la Asamblea Nacional, dentro del edificio de la Asamblea Nacional, y les cuento a todos ustedes que todavía no... Parece que hay una pequeña intervención. Escuchemos o veamos nuevamente el legislativo. Vamos a ver en tiempo real la Asamblea, a ver cómo está el panorama a esta hora. Si nos ayuda, ya tenemos, ¿qué tenemos? Ya tenemos el contacto con María Mercedes. María Mercedes, sabemos que estás en el pleno del Palacio Legislativo. Te escuchamos. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos nosotros ya en la entrada de la Asamblea Nacional, dentro del edificio de la Asamblea Nacional, y les cuento a todos ustedes que todavía no está ingresando absolutamente nadie. En este horario está ingresando recién la prensa, medios de comunicación, gente que trabaja aquí en la Asamblea. Para las personas que vayan o estén viniendo, quiero decirles que hay un fuerte operativo policial y militar en todos los alrededores de la Asamblea, aproximadamente unas 5 cuadras a la redonda. Entonces, si usted va a venir a la Asamblea, tiene que caminar, y caminar bastante. Así que venga preparado, venga con su agüita. Está saliendo el sol bastante fuerte. Más adelante estaremos junto a ustedes nuevamente porque van a hacer ingreso todas las delegaciones extranjeras que están ese día, que han venido hasta Quito para la posesión
del mando al presidente Daniel Noboa Cena. Como les decía, esto está repleto de prensa, ya todos están ubicados, nosotros vamos a estar en la parte de adentro, con toda la prensa también nacional e internacional, y estaremos saliendo y haciendo contactos con ustedes, compañeros, durante la mañana. Espero que disfruten las entrevistas, extrañenme. Bueno, aquí estoy en Quito encontrándome con algunos colegas, muy contenta de estar aquí y gracias a ustedes por siempre sintonizar todos los medios de Altavoz. Así es una alianza con Altavoz. Si tenemos en tiempo real cómo está el panorama en la asamblea, vamos a ver a esta hora. Recordemos que son aproximadamente 1000 los invitados. Ahí vemos ya la llegada, si no me equivoco, de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Sí, en tiempo real ya llegó la presidenta de Perú luego de la aprobación del Congreso para que asista a la posesión de Daniel Noboa durante estos 4 años hasta el 2029. Así como también en breve estaría llegando el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Son 70 delegaciones a nivel internacional que están justamente en esta invitación. Son aproximadamente 1000 invitados, entre 1000 a 1200 elementos del grupo de seguridad, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que están custodiando en los alrededores del Legislativo. Ya es un lleno total, Luisa. Así es, teníamos también hace unos instantes una panorámica en Quito del Palacio Legislativo. Trascendió que habían alrededor de 3 círculos de seguridad y de control antes de llegar al pleno de la Asamblea Nacional. La casa está llena porque se estima que alrededor de las 11 de la mañana comience ya de manera oficial la ceremonia de posesión, de asunción de la investidura de la cinta de la banda presidencial a Daniel Noboa Asín para lo que será su segundo mandato. Jorge, habíamos comentado aquí de la importancia que tiene para el Ejecutivo, para el presidente Noboa y su bloque oficialista, este proyecto de ley económico urgente, que para algunos analistas ha sido calificado de inconstitucional. Consideran que debió enviarse por partes. Pero más allá de aquello, ¿cómo ves tú el alcance que en lo que concierne a la parte económica tiene? ¿Servirá para lograr el objetivo que anhela el mandatario para desmantelar las economías criminales? Será un instrumento, pero si no hay otros componentes que coadyuven a que ese instrumento pueda ser utilizado, digamos que pase el mismo y se logra aprobar, no va a servir de mucho. Es decir, ¿qué más hay que hacer entonces? Primero que exista una justicia proba, porque estamos hablando de que queremos debilitar estas estructuras. Sin duda pasa por lo económico un aspecto importante, pero el tema de estos jueces especializados, quién los elige, de dónde salen, cómo van a actuar, serán jueces sin rostros, todos esos mecanismos incluso no están contemplados todavía, cómo funcionaría. Eso tendría que ver a la par de un reglamento, una vez que fuese aprobado, que pase por el Ministerio de la Ley. Me refería, de los mismos. Así es, me refería a acciones concretas, puntuales, mientras se van desarrollando las nuevas sesiones para poder ir hacia esas reformas a la Constitución. En lo económico, el presidente se sentó, antes de sentarse en su nuevo mandato ya envió el proyecto económico urgente, pero paralelamente en acciones concretas en lo económico, ¿qué debe hacer? Bueno, los recursos son necesarios y este proyecto es un llamado justamente a que el sector privado se sume para que pueda participar a través de compensaciones de impuesto a la renta que equivalen a un 30%. Yo creo que hay experiencias interesantes en el país de que ha funcionado eso. El Malecón 2000 fue justamente parte de esas demostraciones que cuando las personas quieren direccionar su impuesto a una obra específica, o en este caso a donaciones de armamento, equipamientos para la Fuerza Armada, podría dar resultados porque la gente quiere seguridad y quiere ser parte de esto en este sentido. Okay. Pero hay unas situaciones que pueden estar preocupando. Por ejemplo, habla en este caso de generar incentivos a aquellas personas que de alguna forma están siendo afectadas por una sola vez al año. Está hablando de incentivos para que las personas dejen cierto tipo de actividades y cuidado pasa lo que ocurrió en Colombia con las desmovilizaciones. ¿Qué ocurrió ahí? Muchas personas que estaban en estas actividades ilícitas y reciben estas compensaciones para dejarlas, por un lado lo aceptaban y por otro lo seguían. Ahora bien, ¿de cuánto va a ser esa compensación? El gobierno no tiene tampoco muchos recursos. Imaginemos por un momento que le dé 450 o un salario básico de 470, $1,000. La actividad ilícita, ¿cuánto les paga? Ojo, no la estoy defendiendo, sino que es un asunto de que las personas van a poner en una balanza, bueno, de dónde me pagan mejor o dónde recibo más dinero. Y la actividad ilícita les paga bien. Entonces, no va a ser, por eso decía que no es un instrumento que cubra o solucione todos los problemas, sino que va a ser un conjunto de cosas. ¿Cómo lo solucionan en tanto y en cuanto se realizan las reformas constitucionales?
ir avanzando con temas de infraestructura en esos sectores donde justamente está cambiando la inseguridad, generar los sistemas de educación lleguen allá, porque en gran medida no es un tema solo económico, es un asunto integral. Yo tengo que brindarles aspectos de seguridad, tengo que brindarles ¿Eres aspectos partidario de que se educación. creen nuevos impuestos o tributos a la economía ecuatoriana, a los sectores productivos, a los ecuatorianos en general? Nunca he sido partidario de nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos que existen yo creo que ya cumplen su propósito y lo que no están siendo adecuadamente direccionados a las actividades que O sea, hacen. ¿usted no está de acuerdo con el alza del IVA? Yo nunca estoy de acuerdo con el alza del IVA. Recordemos que se subió al 13% de forma fija y del 15% de forma temporal bajo revisión. ¿Por qué razón? Porque al final del día, si yo no utilizo para lo que es, se hablaba de que se iba a ser direccionado a los 1.200 millones, recaudaron casi 1.400 millones de dólares. Si nosotros vemos el presupuesto del Estado, apenas lo que se direccionó a seguridad fue entre 250 y 300 millones. ¿Qué pasó con el resto del dinero? A cubrir déficit fiscal. Entonces había una necesidad importante del gobierno y por supuesto lo utilizó, pero no se evidenció todo en temas de seguridad. Entonces yo creo que es un tema de usar bien el recurso público que existe. Hay un tema de corrupción, lo habíamos dicho, y un dato que quería agregar a lo que mencionó la doctora un tiempo atrás. Hubo un estudio del Banco Mundial en el 2022 que salió publicado sobre la corrupción en el Ecuador, y desde el 2000 hasta el 22, que tiene fecha corte, se calculaba 100.000 millones de dólares perdidos por asuntos de corrupción. Bárbaro. 100.000 millones. Sí. Mire, evaluemos el costo de oportunidad que hubiese hecho el país con Para 100.000 salud, millones. para educación, para obra pública. Para la misma seguridad. Entonces, esas son las situaciones que hay que Ok, tener si no es presente. vía impuestos, entonces, ¿cómo tener recursos además del tema del endeudamiento? Recordemos que tenemos una baja productividad de petróleo, hoy por hoy está en $70 el barril y difícilmente se va a recuperar. ¿Qué hacemos entonces? Ahí va a ser justamente el apoyo de otros gobiernos. Esto es un problema transnacional, esto es evidente ya, que sin duda hay aquí algunas caras locales, llámese tiguerones, llámese choneros, lo que fuera, y todas las generaciones que surgen, y es un problema transnacional. ¿Eres Hay que partidario de ponerse- la eliminación de subsidios? Sí. Y que esto se enfoque específicamente de forma temporal a las personas que realmente lo necesitan. porque hay un ¿Eliminar el desperdicio. subsidio del gas, por ejemplo, o ese no? El subsidio del gas que se enfoque estrictamente a los grupos más vulnerables. Si hay estudios del INED que apenas 6 de cada 10 hogares usan gas en el país y los otros 4 hogares Se van por la se frontera van por la también. frontera, no llega a los sectores rurales. Entonces, que llegue el que tiene que llegar al subsidio hasta que, sin duda, mejore su situación económica y en algún momento ya liberemos al país de los subsidios. Tiene que haber una transición, pero sin duda hay grupos vulnerables que lo necesitan más que otros. Un momento, hagamos pausa. Acaba de llegar la vicepresidenta electa María José Pinto ya al legislativo. Es el panorama que se ve en este preciso momento cuando son exactamente 11 de la mañana con 3 minutos. Repetimos, ya llegó la vicepresidenta electa María José Pinto, como la pueden ver ahí en pantalla, muy elegante, muy guapa por cierto. Está sentada en el lugar exacto donde estaba en su momento la vicepresidenta del legislativo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en pocos minutos va a arribar el presidente electo Daniel Noboa. Son 11 de la mañana con 3 minutos, me confirma el productor. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos, tenemos más, Luisa. Claro que sí, pero agradecemos la comparecencia aquí en nuestros estudios de nuestros dos invitados, la doctora Katia Murrieta, que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Ella me había indicado que estaría hasta las 11 de la mañana, pues tiene otros compromisos que atender. Sus criterios siempre muy valiosos y bien acogidos aquí en nuestra estación. Gracias, Luisa. Podría quedarme hasta las 11:30. ¡Ah, qué maravilla! Rápido. Venimos luego de este corte comercial. Somos WQ Radio por el dial 102.1. Estamos siendo escuchados en varias provincias, por ejemplo, en Guaya 102.1, Luisa, en Los Ríos por la 106.3, en Santa Elena por la 88.5 FM y en Manabí, si no me olvido, 98.1 FM por altavoz, Diario Opinión y Radio Sucesos de Machala. Claro que sí, en breve tendremos otro reporte en vivo y en directo desde el Palacio Legislativo con María Mercedes Cuesta de Altavoz, nuestro aliado estratégico. Ya volvemos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Estoy temblando y no es por el frío. Son los nervios de por fin verte en persona. Eres toda una fiesta por fuera y misticismo por dentro.
Y ahora entiendo por qué la gente es feliz cuando te mira. Soy Los Andes. Y estaba esperando tu llegada. Bienvenida a casa. Deja de ser extranjero en tu tierra. El nuevo Ecuador. Tengo hambre y de seguro me tardaré en cocinar. ¡Claro que no! Menos tiempo y más capacidad con tu freidora de aire Prima de doble canasta. Programa y cocina en una sola acción. ¿Qué te parece un pollito en su jugo y unas verduras con papas o un sabroso pernil con sus acompañantes? Aprovecha sus 8 litros. Además, cuenta con recubrimiento de cerámica que cuida tus alimentos. Come sano, come rico y haz de tu vida más saludable con Prima. Real como tú. Encuéntralas en las principales tiendas y almacenes a nivel nacional. En WQ Digital, fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Ecuador. Hoy recordamos el espíritu de Pichincha. La batalla que desafió a los imperios y sembró la semilla de nuestra nación. Cada 24 de mayo revivimos esa valentía, esa pasión que nos hace únicos. Sigamos adelante con el mismo coraje y amor por nuestra tierra. ¡Que vive el Ecuador! ¡Viva la historia que nos une! WQ. Usted está escuchando Informativo Nacional con Luisa Delgadillo y Paul Tutibén. Y bien, amigos, cuando son las 11 de la mañana con 7 minutos, Paul y a toda nuestra respetable audiencia, estamos de vuelta con ustedes, siendo retransmitidos en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y por supuesto a través de nuestras diferentes filiales. También nos retransmite Diario Opinión, Radio Candela y nuestro aliado estratégico Altavoz. Mi querido Paul, se ha sumado aquí a nuestra cabina, a nuestro estudio, Mariana Burgos. Ella es la conductora del programa Un Capuchino con Mariana Burgos, porque hoy no solamente se posesiona nuestro presidente, sino que hay alfombra roja. Mariana querida, bienvenida en el Palacio Legislativo, y cada uno de los invitados luce sus mejores galas y queremos comentar aquello contigo. Qué gusto que nos acompañes. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. En realidad podemos analizar todo lo que se está viviendo en la investidura de nuestro presidente Daniel Noboa Sin, donde podemos ya apreciar cada uno de los trajes. Tenemos muy claro que cada traje debe ser escogido de acuerdo al dress code del evento. Dentro de los protocolos, el código protocolario para poder estar en estos eventos es un traje sartorial, es un traje sastre, pero también un traje que sea abajo de la rodilla o largo midi. Los colores, es muy importante que todos tengan muy claro que a la hora de escoger un traje, el color transmite un mensaje, aunque no sea un mensaje verbal, pero es un mensaje que todos tenemos que tener claro de qué es lo que nos están diciendo nuestros representantes como tal y también los invitados de otros países. ¿Qué te parece si comenzamos por el plato fuerte? El presidente de la República, lo hemos visto un traje oscuro, de traje azul marino, con gafas, una corbata roja. Coméntanos, y ojalá pudiéramos poner, por favor, al presidente de la República, que ahí lo tenemos. Es todo tuyo, Mariana. Bueno, en realidad el azul marino es un mensaje muy claro, que muchas veces se los usa en la oficina, pero el mensaje es de esa lealtad y confiabilidad y compromiso institucional. ¿Por qué? Porque realmente ese es un color que se transmite o que se utiliza normalmente en oficinas y demás. El rojo con la corbata da un mensaje súper claro, que ya lo dijo él en su mensaje verbal, que es hora de actuar, que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, ese mensaje está de la mano con la corbata, de que te demuestra este color que demuestra energía,
pasión, pero también ese compromiso y esa vibra que lo está diciendo con su mensaje. Entonces, cada uno de sus mensajes va acompañado también de una imagen personal que hemos visto del presidente, que esa imagen personal y política que la ha ido cultivando y la ha ido trabajando con colores muy claros. En este caso, también el blanco de la camisa, que demuestra nuevos comienzos. No solo es paz, tranquilidad, sino que también es nuevos comienzos en imagen política. Todo eso podemos apreciar dentro del traje del presidente Mariana, actual. si bien es cierto, esta imagen fue más temprano en una colocación de ofrenda floral. Ahí vemos a la señora vicepresidenta de un verde claro, pero ya llegó a la asamblea con una leva o saco blanco, es decir, se ha cambiado de vestimenta la vicepresidenta electa. Vemos a la señora primera dama, Lavinia Balbonesi, con este color concho de vino. ¿Está bien o acorde para un evento durante la mañana? Disculpa que te interrumpa. Ese color es un color marrón chocolate, lo vemos, parece un color más vino, pero en parece realidad, granate. Sí. Con una chaqueta larga, obviamente estamos en Quito, donde hay un poquito más de frío y lo demás. Entonces esa chaqueta, que era un color burdeos, que es un color de sofisticación, pero también de madurez, y el color marrón es un color de tendencia 2025. Pero también cuando reflejamos este color marrón, que nos transmite a través de una taza caliente de chocolate o una taza de café caliente, es que nos transmite esa tranquilidad y esa paz. Ella nos está diciendo un mensaje realmente para mí súper claro, en el cual se siente confiada, tranquila, en el cual que tiene un traje sartorial, donde al mismo tiempo tiene una abertura, pero lo mitiga un poquito con el largo del vestido. El cabello, su peinado. El cabello está bien. Estamos hablando también de que es un tema, o el horario es en el día, en el cual sí hubiese querido yo, bueno, realmente no solo yo, sino quizás algunos de los estilistas, que los tendremos también en nuestro panel el día lunes, donde vamos a hablar sobre maquillaje, peinados y todo lo que es la indumentaria, porque cada indumentaria a través de los cortes nos refleja un mensaje. Pero luce muy sobria ella, sí, además que su piel blanca contrasta, ¿no? Que este es un color, el color marrón es un color de confianza, es un color que nos dice lealtad, y hay esa lealtad y ese compromiso entre los dos como pareja. ¿Qué otras imágenes tenemos, Mariana? Me parece espectacular. A ver si rodamos, tenemos otras imágenes para que de pronto podamos hablar sobre las personas que han llegado, las dignidades o autoridades que han llegado ya a la Asamblea Nacional. Yo he visto muy de cerca a la señora primera dama, más parece modelo internacional. Ahí está, ella es la presidenta de Perú. Doña Diana Con Gustavo Boluarte. Petro al lado. Ahí está el presidente de Colombia. Pero si pudiéramos volver a colocar, ahí tenemos a la presidenta del Perú. ¿Cómo la ves? ¿Está vestida a tono para la ocasión? Claro, los colores claros, el mensaje es muy, como valga la redundancia, muy claro. Es decir, que te dan esa cercanía. El color rosa es un color de feminidad, es un color de tranquilidad, es un color que nos refleja también esa parte de cariño, y quizás en este momento nos está diciendo que siente ese cariño a través de estar en ese momento. Hermandad, ¿verdad? Con el país hermano, con Ecuador. Y el presidente de Colombia. El presidente es con un traje gris. Lo que sabemos es que también el traje gris es un color que transmite una tranquilidad y una confiabilidad también, al ser un tono neutro, pero también ese como liderazgo también, que por eso es un color también escogido para eventos como de negocios o eventos también protocolarios. Siempre ha sido los colores neutros, en este caso el gris, el negro, que es autoridad, el gris, que es esta confianza también, y es una parte de un color más bien protocolario para estos eventos. No sé si nos ayudan en controles, y si acaso, porque yo vi que tú la tenías, mi querido Paul, si le pudieras compartir la foto de la mamá del señor presidente, la doctora Anabela Sin, si pudiéramos, por favor, colocarla. Era un vestido como fucsia, se lo veía yo. Yo le pregunto a Mariana. Un chicle, rosa chicle. Yo creo que más bien lo vi así, y con un largo midi, realmente. Como ya lo veníamos diciendo, el color rosa, quizás en todos sus matices, es la feminidad, es ese cariño, es también esa confiabilidad, sí.
Vemos también en este caso los accesorios, las cadenas, que las perlas están nuevamente en boga. Zapatos color nude. Los zapatos nude. En estos lo menos es más, ¿no se ve tanta elegancia. Están recargados. Este demure que tanto estamos, se está conociendo esta tendencia de que es mejor lo recatado, es mejor lo que cuando no hay muchos accesorios, cuando el maquillaje va de esta forma. O en este caso también este color que... Accesorios discretos. Discretos. Lo único que realza es el collar de perlas, que es tendencia también 2025, que las perlas están en todo su auge. Entonces, esto es lo que llama la atención, pero en realidad el color es un color realmente que transmite esa feminidad y esa confianza, esa accesibilidad, porque es un color claro. Además que ella tiene una estupenda figura y ese color le resalta muy bien en su tez blanca. Su cabello arreglado, ha decidido usarlo suelto, Así Mariana. Yo creo que en esta parte, quizás por el día, muchos usaron como la practicidad de usar el cabello suelto, pero en estos casos, por lo general, se procura que el cabello sea o semi recogido o recogido totalmente, que es lo que más se sugiere para que obviamente lo que realce siempre es la persona. Nosotros, los televidentes o todos los ciudadanos, lo que estamos esperando ya, y como lo dijo el presidente, es que comiencen ya a actuar y no ver como tanto el tema de los trajes en sí, sino más bien hasta el color, yo diría, que bueno, ¿qué nos está transmitiendo? Nos está transmitiendo esa calidez, ese cariño, esa confiabilidad, esa accesibilidad, porque se la siente mucho más accesible lo que ya veníamos, lo que ya viene trabajando Noel Acín con todo lo de la fundación y demás, de poder trabajar con muchas personas a través de la ayuda social. Eso lo estamos viendo. Vamos, Mariana, vamos a proyectar, si hacemos lo más rápido posible, los siguientes videos que ya les he pasado para ir hablándonos sobre los trajes de las dignidades que ya se han hecho presente ahí al legislativo. Lo que no se puede permitir para un evento así protocolario es el brillo, los escotes, ¿verdad? Exacto. Recordemos los escotes muy pronunciados, las transparencias. Por ejemplo, ahí vemos, Mariana, a Roberta Zambrano, la prefecta de Esmeraldas. Si congelamos las tomas, por favor, si nos ayuda la persona que está monitoreando para poder hablar sobre las dignidades. Roberta Zambrano tiene escotes y tiene brillo. Si ampliamos la toma para poder hablar, por favor, es Roberta Zambrano. Ahí está bien. Sí. ¿Cómo se ve ahí Es un color verde menta, pero sí tiene brillos y escotes. Sí, por lo general, uno de los dentro de los estándares o dentro de los códigos de etiqueta para este tipo de eventos es que no los hombros no lucirlos, los escotes no muy pronunciados y también las prendas muy ajustadas. ¿La ves bien o la ves un poco? Yo lo veo más como un cóctel más que para un evento como este. Recuerden que para estos eventos siempre o es tipo sastre, o sea, el sastre sartorial, que realmente es para el día, es como un casual formal. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen? Hay que ser sinceros, del 1 al 10. El vestido le queda muy bonito, pero de pronto lo que estamos viendo es que no es tanto para la ocasión. Así es. Ella es una mujer guapa, con buena figura, pero el traje tal vez no era para la ocasión. Ella vamos a ver. Nos ve que, nos deja súper claro que tiene un cuerpo espectacular. Eso sí. Roberta Zambrano, ponga la imagen. Más allá del tema de... No es por la persona, hablo del traje apropiado o no, mi querida doctora. Comparta también usted que es una dama. Gracias. No, yo comparto totalmente el criterio aquí porque un traje tipo sastre entendería que va con la formalidad, la solemnidad del acto, pero no necesariamente un traje ajustado y hombros al aire. Y yo le pregunto, ¿cómo iría un rojo vivo ahí y luego cómo iría un azul vivo ahí? ¿Sería prudente o no? Ya vimos justamente nuestras asambleístas, las gemelas, que realmente a mí me encanta porque hay una dualidad y siempre están al día en las tendencias. Bueno, una está de rojo, pero lo mitiga un poco porque tiene las mangas tipo capa. Entonces ya vemos un rojo entre ellas y la otra con un tono más bien neutro, que es un tono beige. Tratemos de rodar las imágenes por cuestión tiempo. Si ponemos las imágenes,
Tratemos de tener ya todo listo, por favor, ahí en el cómputo para no pasar tanto tiempo. Ahí vemos al presidente de la Asamblea, Nils Olsen. Congelemos la imagen con su esposa y sus hijos. Miren ustedes. Veo colores sobrios, ¿no? La señora esposa del presidente de la Asamblea, una chaqueta, pantalón sastre, si no me equivoco. Un color, ¿qué será? Camel, gris. Perla. Perla. Bueno, Un blanco perla parece. puede ser un blanco perla o un tipo beige también. Pero acorde al evento. O sea, como que no podemos ver todavía exactamente el tono, porque las imágenes todavía se están como que rodando todavía, pero sí. Va acorde. Va acorde porque va dentro de los colores. Los colores son neutros o colores claros porque Del 1 al 10 a la pareja de esposos. Yo le diré un 10. Realmente el presidente de la Asamblea siempre se ha manejado bien en imagen política, y en su imagen política en cuanto al traje. El traje es impecable. Cada vez que lo vemos, hasta el tipo del fit del pantalón es perfecto. Y del 1 al 10 al presidente Daniel Noboa. Volvamos a poner al presidente Daniel Noboa. De la batalla del Pichincha. ¿Qué calificación le pondríamos? Volvamos a ponerlo, por favor, a la pareja presidencial. Yo lo veo y realmente yo le pusiera un 10. ¿Por qué? Porque hay mucho mensaje dentro de cada uno de sus trajes. Está súper bien cómo ha sido escogido cada color, y cada color de acuerdo a su imagen. En este caso, la primera dama, un color de calidez, pero sobre todo de seguridad, de lealtad, y esa doble abotonadura que se da en el vestido es de esa seguridad que se puede transmitir y que ella la siente al lado de su esposo. Entonces es un mensaje súper claro. Ahora, además no del buen vestir, además del buen vestir está la postura. La parte postural es vital. No, y también te emite un mensaje, obviamente no verbal, pero te está emitiendo un mensaje de acuerdo a la postura y cómo se siente. Cuando tú caminas segura es diferente, ¿no? Y cómo la vemos a ella, cómo entró con su chaqueta de color burdeo, sofisticación, madurez, que se siente en una etapa en que se siente tranquila, de que está en una etapa de confiabilidad total. Entonces, rodemos las imágenes por cuestión de tiempo, porque tenemos que estar pendientes si habla o no habla el presidente de la República. ¿Qué otras imágenes tenemos para poder dialogar y poder darle la calificación por parte de Mariana Burgos acá en el informativo? Ahí vamos a ver, estamos viendo ahí la imagen, miren ustedes, ahí vemos a la asambleísta electa por ADN, guapísima por cierto, sí, amiga incluso de la casa, Luisa, ¿verdad? Así es. Diana Jacome. Ella ha escogido el blanco con negro. Me encanta. Ella también para la posición de los asambleístas estuvo impecable con su traje blanco. Realmente una de las mejores vestidas para mí, Diana Jacome, fue dentro de la posición de los asambleístas también. Y dentro de este ingreso vemos también mucha tendencia, porque este estilo globo que termina en lo de la falda es una tendencia 2025. Entonces estamos viendo que hay tendencia a innovación. Dentro de sus propuestas también ella habla mucho de la educación, de la innovación también, y va de la mano con lo que ella va diciendo en sus mensajes. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone? Quizás por el estampado le daría 8, pero en realidad por la mezcla, ¿no? Pero en realidad el vestido le queda ¿Qué tipo de vestido es esto? Este es un vestido más, yo diría más de tipo cóctel que del evento, pero hay mucha innovación, hay mucha tendencia y que por ello y el largo del vestido está ideal. Ok, o sea, eso quiere decir entonces que en el tema de la combinación con blanco, de blanco y negro, ideal, pero no en ese estampado. No se estampado. ¿Creerías que hubiese sido blanco? Negra la parte de la falda o simplemente un solo tono, quizás un solo tono, okay, y un cinturón que le vaya de la mano para que vaya ese constante. Porque siempre el blanco con negro es elegante, sin duda, es lindo. Pero si te das cuenta, si ves el estilo, ahí tenemos. Un momento, Mariana, ya llegó el presidente de la República, Daniel Noboa, estamos en tiempo real, cuando son exactamente 11 de la mañana con 23 minutos, ha llegado con su esposa, Lavinia Balbonesi, y sus dos pequeños hijos. Los lleva la señora primera dama, miren ustedes. ¿Cómo la ves en su atuendo, mi querida Mariana? Realmente
nuestra primera dama no nos defrauda en cuanto a indumentaria, y yo porque soy diseñadora de moda y estudié, en realidad ella nos está dejando un mensaje y también nos inspira muchísimo. Ella tiene mucha inspiración también en Lady Di. Me gusta mucho esto, y el largo de la falda, y ahí hablábamos del tema del cinturón, de cómo este cinturón no solo afina la silueta, sino también te da un mensaje súper claro de qué se trata el evento, ¿no? Entonces, pongamos en pantalla completa, por favor, estamos hablando, si nos ayudan allá en la parte interna, ahí está. Sigamos. El largo de la falda, por lo general para estos eventos siempre es a la rodilla o bajo, o sea, un largo midi que da más o menos al tobillo, y esto es ideal para estos. El presidente ha cambiado ya, tiene una corbata lila, morada. Político. Y su traje estoy daltónica, usted que yo creo que sí, no me parece negro. Así y es. tampoco lo vería muy apropiado, ¿verdad, Mariana? ¿Un negro en estas circunstancias? Bueno, el negro siempre es liderazgo y autoridad. Sí. Entonces, por lo general no hubiera estado mal como el presidente de la Asamblea, que ha utilizado también en los trajes negros, que es parte, digo, es líder de la Asamblea. Entonces es un mensaje muy claro. Pero si es azul o si es azul marino, ajá, está dentro de los colores que se utilizan para estos eventos protocolarios. Eventos protocolarios sabemos que son los colores neutros, el negro, el azul marino, el gris, son los eventos que siempre protagonizan a ¿Qué me dices de los dos niños? De Furio. También, pero la hija, que también siempre está también en estos eventos, bueno, en este caso blanco es paz, tranquilidad, y es un mensaje súper claro lo que nos deja en cuanto a los trajes que usan también los niños, y si se dan cuenta, el largo del pantalón va acorde al horario como tal del evento. Entonces el horario te dice que aunque sea un traje casual, formal, no es para los niños el pantalón largo, ¿no? Incluso el peinado cambia también para la primera dama. Sí. En la mañana usaba el cabello suelto, más relajado. Hoy se ha hecho este moño que le queda maravilloso. Y se la ve mucho más sobria, más distinguida. Y ahí hablábamos del tema de los peinados. Que en realidad para estos eventos o es semi recogido o es recogido. ¿Por qué? Porque es un evento más protocolario y más formal. Más formal, y eso es lo que hace en cuanto a este tipo de peinado, ¿no? Que no está todo en la cara y que puedes ver realmente ahí se puede apreciar también de mejor manera el traje de la esposa de Nils Olsen, del titular de la legislatura. ¿Lo ves apropiado? ¿Qué es mejor en estos casos para una mujer, pantalón o vestido? Justamente dentro de estas preguntas, de saber si es pantalón, a veces es vestido, sí, no hay ninguna regla que te diga que no debas usar pantalón dentro de estos eventos como tal. O sea, es más, lo vimos también dentro de estas propuestas con la esposa del presidente Donald Trump, no precisamente en la posesión, pero sí en diferentes eventos, con un pantalón, hasta con la corbata, este tipo de este concepto, esta mujer también que es versátil, empoderada, pero al mismo tiempo es parte de esta estructura política también, porque la esposa claro, siempre va a ser protagónica, aunque no esté dentro de. Doctora Murrieta, yo le pregunto, al ver esta imagen, ¿no?, que vemos al presidente de la República con sus dos hijos, su esposa, ¿qué significa? Porque ellos se caracterizan por la familia. Da un mensaje claro que en esta posesión de Daniel Noboa ya como presidente de la República, que vaya con su familia completa, ¿hay un mensaje para la población? A ver, yo creo que sí, justamente estaba pensando, y al ver las vestimentas de la señora Balbonesi y de los niños en armonía, y eso es extremadamente importante.
paz y armonía. Pero si usted no tiene esas dos cosas en su hogar, mal puede trabajar afuera. Correcto. Entonces yo creo que eso es lo ideal para cualquier persona, y más todavía con alguien que tiene sobre sus hombros un país llamado Ecuador, que ya lo dimensionamos como está. Me hubiera gustado verlo al padre del presidente de la República, Daniel Noboa, no al empresario Álvaro Noboa. Recordemos que él por 5 ocasiones, si no me equivoco, trató de ser presidente de la República, y que su hijo lo haya conseguido significa mucho, ¿no? Asumo yo que no está por su condición de salud, pero está la tía, Isabel Noboa estuvo más temprano con su esposo, el cardiólogo, y también primos, sé que están primos, está el hermano incluso. Está su mamá. Está su mamá. La doctora Anabela, sí. sí. Bonito, ¿no? Que esté el padre. Claro, ahora, viendo a Lavinia Balbonesi con sus criaturas y viéndola tan elegante, tan distinguida, aparte de que emana, como bien lo dice la doctora Katia Murrieta, y lo vemos saludando a quienes han sido parte de su equipo de gobierno, ministerial, a los funcionarios que les han acompañado al presidente desde las diferentes secretarías de Estado, saludando también a cada uno de sus ministros de Estado, a la canciller, al ministro de Gobierno. Allí lo tenemos siendo recibido en el pleno del Palacio Legislativo. Evocaba yo la presencia de Jackie Kennedy, cuando estuvo casada con John F. Kennedy, con sus hijos. Recuerdo aquello y no sé por qué se me vino también esa imagen a la memoria. Y en cuanto a, decía algo Mariana respecto de el parecido que ella de alguna manera tal vez tiene como un referente a Lady Di, también a mí me recuerda un poco ese estilo, y sobre todo con esa vestimenta, a Grace Kelly. Grace Kelly, sí. Por favor, tan hermosa, elegante, distinguida y bella. Luisa, no sé si compartes la idea que yo tengo en mente. Sí. Hace 1 año y 5 meses algo similar lo vivió Daniel Noboa. Lo veía más joven hace 1 año y 5 meses. Sí. En este tiempo, el hecho de ser presidente, como que no sé si los meses o el año 5 meses le ha marcado en su rostro. Sí. Se lo ve un poco más mayor. Doctora, ¿usted qué ya opina? ha pasado 1 año y 5 meses. Sí, la verdad que sí. Es decir, a lo mejor si pusiéramos la cara de él, el rostro el de antes él, y el después. Exactamente, porque la carga tan pesada. Sí, ¿no? Hace que las personas, obviamente, como que, no digo que envejezcan, pero es como que más o menos el tiempo se triplica o se quintuplica. Y lo hemos visto en la mayoría de los presidentes. Sí, salen encanecidos, arrugados. Le pasé unas fotos al amigo productor, pongámoslas rápidamente para analizar el antes y el después. Yo sí lo veo un poco más mayor, solo fue 1 año y 5 meses durante el gobierno de Daniel Noboa. Mírenlo ustedes como era hace 1 año y 5 meses. Ahí estaba, sí, hace 1 año y 5 meses, en lo que fue ese periodo transitorio. Ahí se lo ve muy jovencito. Veamos ahora, este era el antes, ahora claro. La actualidad, el hoy, o hay el otras después. Fotos también. Si es que hay otras fotos, sí. Los únicos ausentes, miren ustedes. Muy jovencito, se lo ve muy joven. Súper joven, ¿no? Realmente que sí. Bueno. Y el tono de la corbata era otro, ¿no? Sí, era como gris. Gris, sí. Así es, el día de la investidura para ese gobierno transitorio de 15 meses. Doctora, le quiero consultar algo a usted. Los únicos ausentes en esta sesión son los correístas. ¿Cuál es ese mensaje? Que incluso el correísmo emitió un boletín de prensa, si lo proyectamos a continuación, para darles a conocer lo que ellos han dicho, por qué no asisten. Y era justo, ¿no? Y era notorio de que no iban a asistir, ¿no? Hoy Daniel Noboa se posesiona, hacen referencia y no asisten. De lo que conozco, supuestamente están haciendo trabajo en territorio. Supuestamente se han puesto a trabajar. ¿Cuál es ese mensaje de la Revolución Ciudadana? Que no acudan a un evento de talla que era necesario que acudan. Por supuesto, pero yo creo que el mensaje es extremadamente negativo. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque en la Asamblea ellos no dejan de tener 67, pero aunque perdieron creo 3, son votos que nos servirían para apoyar un buen proyecto que puede tener el presidente Noboa en cualquier momento. Okay. Ahora, no obstante, ¿cómo quedan ellos al no hacerse presente con esos más de 4 millones de ecuatorianos
que les pagaron para que vayan a trabajar, para que acudan, no para que chateen y se giren de espaldas cuando está hablando la autoridad del legislativo. Son gente que depositó su voto y que creo que esperan de ellos legislar, fiscalizar, ser parte, poder expresar su voz y no simplemente mandarse a cambiar y no asistir el día de hoy. Sí, usted tiene razón, pero no solamente es eso, sino que yo creo que es una cuestión de compostura, es una cuestión de buen vivir y obviamente los mensajes que se transmiten no son de ninguna manera positivos para el país. Falta de madurez política que es tan importante, sobre todo porque yo creo que hay algo en lo que todos coincidimos, y es que hoy más que nunca el Ecuador requiere de unidad. Pero si vamos a ponernos infantiles y esto no me gusta, si no me dejas hablar me voy, no te volteo a ver, te saco la lengua, no quiero saber de ti, como que desdice de aquello que todos pregonan y predican, que quieren trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. Bueno, usted los acaba de mandar al jardín de infantes. Y yo creo que con eso digo todo. Bueno, imagínese usted. Es que es así. En todo caso, allí tenemos estas imágenes, casa llena en el Palacio Legislativo para lo que será la ceremonia de investidura del presidente Daniel Noboa, en un momento histórico para el Ecuador. Pues el presidente, como ya lo decíamos, aquí advertíamos junto a Paul, la doctora Murrieta, Jorge, Mariana y esta servidora, un poco tal vez ese rostro de si se quiere un poco ya de preocupación frente a las grandes responsabilidades que conlleva el asumir las riendas de un país, pues en un momento de grandes desafíos, en donde el Ecuador enfrenta graves problemas de seguridad, en donde tiene un alto déficit fiscal, en un país donde hay altos niveles de subempleo, también de desempleo, en un país que ha sido catalogado como uno de los más violentos del planeta. Entonces, tener que enfrentar todo eso y hallar soluciones concretas no debe ser nada fácil. Realmente yo no quisiera estar en los zapatos del presidente, pero desde aquí le envío mis mejores vibras y mis mejores deseos desde esta tribuna informativa, donde cada uno dará lo mejor de sí, donde queremos informar de manera objetiva, de manera veraz, de manera transparente, haciendo críticas constructivas y con altura y reconociendo todo lo bueno que se haga. Yo creo, Paul, que es la mejor forma de darle ese espaldarazo al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, que representa también el primer poder político del Estado ecuatoriano, en donde están representadas las voluntades de los 18 millones de ecuatorianos, esperando que hagan las cosas bien. Para todos. Para todos, que tengan madurez política, que dejen de lado las posturas ideológicas, las posturas partidistas y que piensen en función del Ecuador, que dejen de lado las niñerías, que dejen de lado las pugnas, los dimes y diretes. Es momento de construir y de unirnos en un solo objetivo: lograr ese mejor Ecuador libre de violencia, un Ecuador con un alto crecimiento económico, donde haya empleo, donde haya trabajo, donde haya salud, donde haya educación, donde haya seguridad, donde haya inversión extranjera. Yo creo que ese es el anhelo que todos los ecuatorianos tenemos. Es lo que yo quiero para mi hijo, es lo que quiero para mis nietos cuando los tenga, es lo que quiero para todas las familias ecuatorianas, Paul. Más oportunidades, así es lo que queremos todos. Y ahí vemos cómo está el Palacio Legislativo. Recordemos que Daniel Noboa nació en 1987, es decir, tiene 37 años, muy joven, es uno de los presidentes más jóvenes de la historia de Ecuador. En 2021 fue asambleísta y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, una de las más destacadas en cuanto a eficiencia, transparencia y consenso. En su gestión ocupó el 19.2% de las leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ganó las elecciones presidenciales anticipadas luego de la muerte cruzada en 2023. Su actual reelección refleja una tendencia hacia nuevas políticas o liderazgos en la política ecuatoriana. Y hace 2 días el ranking internacional lo coloca o lo ubica a Daniel Noboa entre uno de los presidentes mejor visto
según este ranking internacional, el ranking Presidentes de Sudamérica, a un corte de este mayo, con un porcentaje del 52.1% con aceptación. En segundo lugar lo ubican a Javier Milei, en tercer lugar al presidente de Uruguay, cuarto lugar a Lula da Silva de Brasil, en quinto lugar lo ubican a Santiago Peña de Paraguay, y de ahí sigue el de Chile, el de Colombia y el de Venezuela en último lugar, según el ranking de presidentes de Sudamérica, según lo que han dicho estas estadísticas, como el presidente mejor visto, con un mensaje claro hacia un cambio positivo, que es lo que aspira todo el país. Le agradecemos la presencia, sabemos que ya se tiene que ir, o todavía no. Esto no he visto el teléfono, pero yo ya me enganché con este no, es que esto es maravilloso. No, sí, no. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le desea a nuestro futuro gobernante? A ver, yo le deseo que tenga la mejor paz del mundo, la mayor paz del mundo, el mayor apoyo de todos los ecuatorianos para que haga un buen gobierno, lo cual es extremadamente difícil por las condiciones en que recibe el país, por las condiciones internacionales incluso. Hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Eso mueve todos los factores políticos, económicos, financieros, etcétera, y obviamente los sociales, sociopolíticos. La coyuntura es difícil. Miren ustedes que si nos regresan los migrantes de Estados Unidos que tienen aquí, representan un apoyo de más de 4.000 millones de dólares, porque en 6.000 y pico de millones de dólares se ubican las remesas que nos vienen del extranjero. Es el segundo rubro de ingresos después del petróleo en la economía nacional. Yo me pregunto, si vienen todos esos migrantes, los que se fueron, ¿cómo van a vivir ellos y cómo van a sustentar sus familias y consecuentemente la economía nuestra? Va a ser un desbarajuste total. 11 de la mañana con 41, vamos a tratar de enlazarnos, ya está hablando el presidente de la Asamblea, y luego de este discurso, tengo entendido que va a ser muy corto, será ya la investidura de Daniel Noboa. Enganchémonos para escuchar la sesión a esta hora, cuando son 11 de la mañana con 41, 11 de la mañana con 41. Hermanos de Costa Rica, Marruecos, Brasil,